Y bien, pues estamos aquí en otro estudio, en otra cita más, como cada semana. Qué gusto que estés escuchando. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por su misericordia. Que este tiempo sea un refrescamiento en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, pero que el Señor de los suyos tiene cuidado. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, que estás en los cielos. Te damos gracias porque nos has permitido estar aquí, que es por tu gracia y misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados y nos ponemos a cuentas contigo en este momento, Señor, sabiendo que solo cubiertos con la sangre preciosa de Cristo podemos acercarnos a ti y pedirte que tú tomes el control de este tiempo, que envíes tu Espíritu Santo a revelarnos tu palabra. Que seas tú, Señor, el que guíe este estudio. Lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos ahora a ver algo muy bonito, este tema que nos toca ver. Recuerda que estamos viendo muchos aspectos acerca de Dios, Hijo, que es Jesucristo, y estamos viendo ahora un estudio más acerca de Jesús. El tema es Jesús es el Mesías. Y vamos a ver algunas citas que yo te pido que si no las leemos todas, por favor las puedas ver en casa, a tu ritmo y en tu tiempo. Mira, se habla muy poco acerca de la niñez y de la juventud de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Podemos leer acerca de cuando él pequeñito, o sea, de apenas unos 8 días, se le pone el nombre y es circuncidado, ¿no? Vamos a leer esto en Lucas 2:21 y dice así la palabra de Dios. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Entonces aquí él ya desde antes de nacer ya tenía el nombre de Jesús, y aquí se cumple en este versículo. Podemos también ver acerca de, aquí vimos su circuncisión y el nombre que se le pone. Y después vemos acerca de su circuncisión, cuando es circuncidado, de su consagración al Señor, que es después a los 30 días que le traen. Vamos a seguir leyendo, viene igual en Lucas 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Aquí si tú podemos hacer una pausa un poco para que reflexionemos. Mira, se presenta a los 8 días y después pasan 30 días. Si tú haces la cuenta serían pues los 38 días, ¿no? Se está guardando la cuarentena. De ahí es algo en el cual nuestro Señor tiene tanto cuidado. Si tú observas, es ahora en nuestros tiempos se puede decir la famosa cuarentena que se guarda. Pero bueno, aquí el Señor no era como mandado y dice la palabra que es para purificarse, ¿sí? Ya, como te digo, dice conforme a la ley. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, de la familia, conforme a la ley de Moisés, o sea, desde ahí él siempre estuvo cumpliendo la ley. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahora también otra cuestión aquí en el 23 que dice:
como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Recordemos que la palabra santo quiere decir apartado. Entonces, todo tiene un cumplimiento. Él abrió matriz en María, entonces es santo, apartado al Señor. Después también podemos ver la huida de sus padres con él hacia Egipto, que viene en Mateo 2, del 13 al 15, y también cuando regresa a Nazaret, a la ciudad natal de José y de María, y viene en Mateo 2, 19, 23. Vamos a ver este versículo. Y dice así la palabra de Dios. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría ser llamado Nazareno. Nos damos cuenta que el Señor Jesús está cumpliendo todas las profecías, todo lo que se habló de él. Y realmente no hay mucho conocimiento acerca de su niñez. No son algunos acontecimientos que tenemos. Otro acontecimiento también que se menciona en los evangelios antes de su bautismo por Juan fue su viaje a Jerusalén con María y José para observar la fiesta de la Pascua. Esto lo vemos en Lucas 2, 41 al 42, y dice así la palabra de Dios. Tiene como un título aquí: El niño Jesús en el templo, y dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, en el 42, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. También vemos en un versículo un poquito antes que dice que el Señor crecía, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Esto es ya cuando ellos regresaron a Nazaret. Entonces nos podemos dar cuenta que Jesús tenía 12 años cuando estaba en el templo, y que fue cuando el niño Jesús se quedó ahí sin que ellos supiesen, ¿no? Ni José ni su madre. Y entonces él regresa, él se queda en el templo, pero bueno, vemos que aquí la vida de Jesús desde su nacimiento, 8 días, 30 días, y después se hace una pausa, se menciona que él iba creciendo. El niño crecía y se fortalecía en sabiduría y gracia de Dios. Y después ya se hace la mención de cuando tenía, que se pierde en el templo, o sea, que se queda ahí, que tiene 12 años. Entonces, pues bueno, Lucas habla de este periodo de la vida de Jesús como una época, pues donde él está creciendo en estatura, en gracia, ante Dios y para los hombres, pero realmente no se menciona mucho acerca de la niñez de Jesús. Pero pues bueno, el niño Jesús, igual que todos los niños, tenían que ir creciendo, iba siendo guiado por el Señor, teniendo gracia ante los ojos de Dios y también ante los hombres. Vamos ahora a ver el bautismo de Jesús. Juan Bautista fue elegido por Dios para ser el precursor del Mesías. Este ministerio de Juan consistía en llamar al pueblo judío al arrepentimiento. Esto lo vamos a ver en Mateo 3, 2, del 1 al 4.
También también proclamó que era uno de los más poderosos, que era el más poderoso que venía tras de él, que él no era ni siquiera digno de atar, ¿no?, su calzado, que él les bautizaría en el Espíritu Santo y con fuego. Esto lo vemos en Mateo 3:11, en Marcos 1:7 y en Lucas 3:16, así como Juan 1:15, 26 y 30. Vamos a leer Lucas 3:16. Y así dice la palabra de Dios. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso dice la palabra del Señor. Juan Bautista, él ya estaba explicando, dando testimonio que era Jesús el Mesías. En el Evangelio de Juan, aquí se explica que la práctica de bautizar, él lo hacía con agua, pero sabía que, les daba a conocer al pueblo que vendría el Mesías de Israel, el cual cumpliría era el tan esperado Mesías, y el cual iba a hacer ese bautizo, el cual era el que podía quitar el pecado del mundo. Así es que Juan el Bautista estaba ya señalando y estaba reconociendo que era el Cordero de Dios, que Él quitaba el pecado del mundo y que Él venía a hacer y a cumplir la ley. Esto lo vemos en Juan 1, 29 al 36. Vamos a leerlo. Y así dice la palabra de Dios. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de los discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Bien, vemos cómo, ya lo habíamos mencionado, se le reconoce como el Mesías, el Cordero de Dios. Vamos a ver que, ese era el propósito de Juan el Bautista, de estar preparando al pueblo para la venida del Mesías, que era Jesús. Así es que Jesús no tuvo una entrada triunfal en Jerusalén. Recordemos que también él venía a decir y a recordar también. El mensaje de Jesús era en el ministerio al iniciar decía, era muy parecido al de Juan: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino a cumplir la profecía que se había hablado en
Isaías. Y así vemos, como les decía, que no tuvo una entrada triunfal en Jerusalén. Él vino con humildad. Él vino a presentarse, sí, como el Mesías, él con el mayor, el poderoso, sí, pero en humildad, en amor. Sin embargo, la mayoría de los judíos lo rechazaron. Todas sus declaraciones mesiánicas. Es más, de hecho, lo acusaron de blasfemia. Esto lo tenemos en Mateo 26, del 65 al 66. Y cuando Pilato le preguntó si él era el rey de los judíos, podemos ver que la respuesta clara de Jesús sugirió que él sí era efectivamente el rey. Vamos a leerlo en Lucas 23, el 3. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Los milagros respaldaron la declaración de que Jesús era el Mesías, de Jesús ser el Mesías. Los evangelios registran un total de 35 milagros que realizó Jesús. El primero, como ya todos sabemos, fue convertir el agua en vino. Esto lo encontramos en Juan 2, del 1 al 10. Todos estos milagros lo identificaron como el Mesías que se profetizaba en el Antiguo Testamento. Esto lo encontramos en Isaías 35, del 5 al 6 y 61:1. Jesús no hizo ninguno de los milagros en beneficio propio, sino siempre fue para los demás, para ayudarlos. Además de que también hizo la multiplicación de los panes y de los peces al alimentar a más de 5,000 personas. Multiplícalo por 3, casi 15,000. Pero bueno, hablamos de 5,000 que menciona la Biblia. En familias, ¿no? Bueno, también calmó la tempestad, caminó sobre el agua, resucitó a los muertos. Todos estos milagros que aliviaron el sufrimiento físico de las personas, así como sus diversos tipos de males. Están escritos y Mateo tiene un registro de ellos. Te invito a que los leas. Mira, Mateo, podemos encontrar ahí un ejemplo, ¿no? Ejemplos. Mateo 8, 2 al 4, Mateo 9, 2 al 8, Mateo 12, del 9 al 13. Mateo escribió que Jesús sanó la enfermedad y dolencia de muchas personas. Esto lo podemos encontrar en Mateo 4, 23 al 24. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios. Recuerda, Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y en el 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos, y los sanó. Recordemos que Jesús les reprochó duramente al pueblo judío porque ellos no valoraron sus milagros, no lo aceptaban como el Mesías. Él se refirió a los profetas del Antiguo Testamento, cuyos ejemplos de cómo Dios había utilizado los milagros y señales para ayudar al pueblo en su sufrimiento y demostrar su poder.
Y por ejemplo, cuando las personas en las ciudades de Galilea, ellos pudieron haberse arrepentido después de que Jesús les predicó y que realizó prodigio, les recordó que si estos mismos milagros se hubieran realizado en Tiro, Sidón y Sodoma, hacía tiempo que sus gentes se habían arrepentido en silicio y ceniza. Esto lo encontramos en Mateo 11, 21, 24. Pero así pasa con el ser humano. Podemos estar viendo las cosas y no creerlas. ¿Cuántas veces el Señor ha respondido a tus oraciones? Cuando has clamado al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jesús. Y hay esa incredulidad. Y pues mucha gente podemos ver que pueden decir, es que no digas que todo fue Dios, no todo. Cuando realmente Jesús vino a sanarte, vino a ayudarte, vino a echar fuera demonios, vino a multiplicar, vino a restablecer el reino de Dios. Aquí podemos ver que el reino de Dios es un reino sin enfermedad, sin tormento, sin que estemos llenos de distracciones y lunáticos, como lo acabamos de leer. Pero es esa resistencia a poder realmente nuestra necesidad de Dios, de Jesús en nuestras vidas, que cuando Él nos permite ver su mano poderosa, muchas veces no creemos y no agradecemos. Nos olvidamos de ser agradecidos con el Señor. Yo te invito a que tengas una reflexión acerca de este paso de Jesús por este tiempo, por esta tierra. Y si tú puedes leer los evangelios, puedes ver que Él lo que vino a hacer vino a sanar, vino a cumplir lo que Él decía. Cuando Él vio y empezó después de que el Espíritu Santo vino sobre Él, y Él se acerca a una sinagoga, lo primero que lee es cuando lee lo del profeta Isaías. Vamos a leerlo. Lo encontramos en Lucas 4, 16 al 21. Y dice así la palabra de Dios. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta escritura que él menciona la vamos a leer en Isaías y dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí,
porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esto proclamaba el reino de Dios. Cuando Jesús viene, Él da cumplimiento a este nuevo reino que se ha acercado. Y ahora yo te digo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a tu vida. Y en esto se basa todo. A eso vino Jesús. Este es el mensaje y el ministerio de Jesús para nuestra vida. Como menciona Él, si algunos milagros se hubieran hecho en esos tiempos, gente se habrían arrepentido en los cielos, en silicio y en ceniza. Tú has visto y tú ves milagros en tu vida día a día. En el nombre de Jesús, en oración, el Señor ha sanado, el Señor ha proveído, el Señor tiene cuidado de ti. Entonces, tenemos que tener esa convicción en nuestro corazón de buscarle, porque no es por nosotros, es porque Él es amor, es porque Él es Dios, para que tú des gloria y honra a su nombre en todo momento. Y bien, vamos a continuar el siguiente estudio. Veremos, él lleva por título La muerte de Jesús es una parte del plan eterno de Dios. Así es que, pues bien, hemos terminado. Vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nos permite estar aquí. A Dios Padre porque Él ha sido misericordioso. Y al Espíritu Santo por su guía que nos ha dado en este tiempo. Porque recuerda también hay algo que dice, porque si el Hijo os libertare, seríais verdaderamente libres. Así es que Dios Hijo vino a traer libertad a tu vida. ¿Y cómo puede ser esa libertad? Leyendo su palabra, sabiendo qué es lo que le gusta a Él, por su misericordia, rechazando el pecado, volviendo a nacer, teniendo vida en Él y ya muertos al pecado y vivos en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Cristo, queremos venir a ti porque tú eres el que nos trae libertad, porque tú has venido a traer las buenas nuevas, porque tú nos das vista a nosotros que estamos ciegos, Señor, porque tú ves nuestro corazón arrepentido y ves que creemos, ves que te amamos con todo nuestro corazón. Sabemos que tú eres el único digno de ser glorificado, y venimos a ti con arrepentimiento y con fe en que tú nos das la salvación. Gracias porque nosotros te buscamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Sabemos que si temprano no te buscamos, nosotros te encontraremos. Gracias porque este es el tiempo de buscarte. Gracias por todas tus misericordias. Gracias porque todo lo que pedimos en oración sabemos que no lo das. Gracias por tu cuidado, protección. Cuídanos. Manténnos en el hueco de tu mano y quédate con nosotros todo este tiempo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, nos veremos aquí la próxima semana. Gracias por tener este tiempo para poder escuchar la palabra de Dios y seguir en este estudio. Recuerda, somos bendecidos en Cristo Jesús. Hasta pronto.